¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el video que tiene como título ¿Cómo fue la conquista de México? El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer los antecedentes en Europa que provocaron la llegada del Reino de Castilla al continente americano. Además, buscamos identificar las 3 expediciones en el territorio de Mesoamérica y por último explicar los eventos y batallas relevantes durante la conquista. Dicho lo anterior, es momento de iniciar. Y bueno, tendríamos que iniciar diciendo que pues la situación relacionada a nuestro país, pues además de ser un país conquistado y obligado a dejar atrás su origen, somos el encuentro de 2 mundos, de 2 de las culturas más importantes de la época. Y bueno, aquí quisiera comenzar con esta idea que ojalá se pudiera valorar y entender que no tendría por qué haber algún tipo de estar avergonzados, por ejemplo, en sentido de ser un país conquistado. Nosotros, los que vivimos actualmente en México, pues somos el producto de este choque de culturas de 2 civilizaciones de las más importantes de la época. En este caso estamos hablando de los reinos europeos, sobre todo del Reino de Castilla, y en el caso de pueblos y culturas de Mesoamérica. Entonces, dicho lo anterior, pues quedará claro que somos el producto de 2 grandes culturas. Y bueno, ¿qué estaba sucediendo en Europa poco antes de la llegada de los reinos de Castilla al continente americano? Pues bueno, se estaba viviendo una situación relacionada a la expulsión de musulmanes de España, que va a provocar también esta situación de una unificación. Poco después, los reyes de Castilla van a financiar el viaje de Colón para que se tenga esta situación de una búsqueda de nuevas rutas para comerciar con el continente asiático. Y entonces, como ustedes saben, ahí hubo una situación de conflicto, el imperio turco, ¿verdad? En este caso se va a impedir el paso de personas de Europa al continente asiático, y entonces lo que van a hacer algunos reinos es comenzar a buscar rutas alternativas. Y entonces esta situación se va a vivir con el Reino de Castilla, porque va a financiar esta empresa, ¿no? Esta aventura de Cristóbal Colón en la búsqueda de pues nuevas rutas comerciales. Y como usted sabe, pues Cristóbal Colón llega al continente americano y comenzará en este caso pues la conquista de algunas de las partes, digamos, más importantes del continente. Como usted sabe, llega en el año de 1492, pero no será hasta el año de 1517, donde desde la isla de Cuba van a comenzar a salir expediciones en la búsqueda de más territorios y sobre todo de conocer el lugar que ellos habían encontrado, ¿no? Y bueno, la primera expedición va a estar en manos de Francisco Hernández de Córdoba en el año de 1517. Pues de Santiago de Cuba va a partir esta expedición y van a ser 3 naves, 3 embarcaciones con aproximadamente 150 hombres. Aquí se van a ver, bueno, los españoles van a tener el primer contacto con culturas de Mesoamérica, van a quedar por supuesto asombrados, porque al final van a ser otro tipo de, por ejemplo, edificaciones, ya van a ser edificaciones de piedra, hechas con cal, ¿no? Y para ellos significaba ya una distinción con lo que se habían encontrado, sobre todo en las islas antillanas. Y así entonces comenzará la aventura de Francisco Hernández de Córdoba, comenzará a tener ahí una serie de batallas con la cultura maya, caso de la batalla de Catoche y también la batalla de Champontón, que por supuesto ahí va a haber una situación de enfrentamiento ya directo. No va a tener éxito esta primera expedición, los mayas van a lograr, en este caso, repeler la primera intentona de conquista, y entonces lo que van a hacer los hombres, bueno, encabezados con Francisco Hernández de Córdoba, pues es regresar, harán esta situación de primero visitar tierras de Florida y después ya regresarán en este caso a Cuba. Y bueno, con esto se vivirá la primera expedición. Poco después se tendrá la situación de una segunda expedición. Obviamente los españoles comenzarán de inmediato a organizar una segunda intentona. En este caso ya va a ser dirigida por Juan de Grijalva en el año de 1518. Esta segunda expedición igualmente por supuesto sale de la isla de Cuba y tendrá ahí la situación de tener ya un poco más de elementos. Van a ser 4 navíos y 243 hombres.
El mando de la expedición recayó, como ya dijimos, en Juan de Grijalva, y aquí ya tendríamos esta situación. Si usted observa la imagen que estamos nosotros proyectando, pues ya tendrá una situación de tener mayor recorrido, sobre todo, pues en este caso prácticamente toda la península de Yucatán, e incluso pisará puntos ya de lo que hoy es estado de Veracruz, y por supuesto algunas partes ya de Tamaulipas. Aquí se va a tener, Juan de Grijalva va a tener ya el primer encuentro con mexicas, va a tener esta cuestión de recibir obsequios por parte del Tlatoani Moctezuma, para por supuesto tener la posibilidad ya de hacer una amistad. Ahí va a haber un entendimiento muy extraño, porque pues al final lo que intenta el Tlatoani Moctezuma es ganarse un poco el cariño y digamos la amistad de los nuevos habitantes, las nuevas personas que estaban llegando a el nuevo mundo, ¿no? Y bueno, va a haber éxito, porque aquí las batallas ya van a ser, digamos, dominadas por los españoles, y ya se tendrá esta cuestión de regresar, ¿verdad? En este caso a la isla de Cuba nuevamente. Y ahora pues se tendrá una tercera expedición. En este caso ya va a ser una expedición mucho más formal, encabezada, como usted sabe, por Hernán Cortés en el año de 1519. Importante darse cuenta que pues pasarán más de 20 años en cuanto a la llegada de los españoles al continente americano, y digamos ya la situación de la conquista de tierras mesoamericanas. En este caso, la tercera expedición va a estar compuesta por 11 barcos, aproximadamente, algunos cálculos dicen 500, 600 hombres, ¿no? Entre pocos más, pocos menos. 200 tropas auxiliares de indios que fueron capturados, y 16 caballos. O sea, prácticamente es un ejército súper pequeño el que va a lograr conquistar, pues digamos, culturas que van a estar habitadas seguramente por millones de personas. Y bueno, en este caso también va a venir en esta tercera expedición un personaje importante que va a ser conocido como Melchorejo. Melchorejo es un indígena que fue capturado en la primera expedición y que se llevó a Cuba para presentarlo con las autoridades, y va a aprender a hablar español y servirá como intérprete. Va a ser entonces el caso de Melchorejo. Por ahí también está Jerónimo de Aguilar, ¿no? Como personajes que, bueno, Jerónimo de Aguilar fue distinta su situación, porque él pues quedó acá náufrago desde 10 años antes. Él ya tenía mucho tiempo viviendo acá en nuestro país, y bueno, Hernán Cortés en esta aventura ya va a fundar el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz. Va a ser el primer lugar donde se va a establecer pues un ayuntamiento a la usanza de los españoles, y también comenzará a tener esta situación de formalizar alianzas. En este caso, una de las mayores capacidades de Hernán Cortés es precisamente hacer alianzas con los pueblos conquistados, con los pueblos dominados, con la cultura mexica. Los totonacas pues no van a ser la excepción. Por supuesto habrá otras culturas que se van a aliar con los españoles, caso por supuesto de los tlaxcaltecas. Ya camino hacia el centro de nuestro país, ya el compuesto del ejército español con algunos aliados, como el caso de los totonacas, pues comenzarán a avanzar hacia la Ciudad de México, y en el camino pues se van a topar con la cultura tlaxcalteca, otra cultura enemiga de los mexicas y que va a aceptar hacer alianza con los españoles, ¿no? Intentando ya terminar con esta situación del pago de tributos hacia los mexicas. Se van a vivir momentos intensos, no va a haber ahí unas batallas muy intensas, sobre todo, por ejemplo, la batalla en Cholula, en el caso de la ciudad de Puebla. Por supuesto, esta matanza de Cholula va a ser, pues al final, una forma de intentar detener el avance. La gente de Cholula eran culturas aliadas de los mexicas, y pues frenarán de momento un poco el avance, porque poco a poco fue continuando este avance hasta la Ciudad de México, ¿verdad? Y bueno, ya llegando a la Ciudad de México en el mes de noviembre de 1519, Moctezuma va a recibir a este ejército español, a este ejército del Reino de Castilla. Los va a recibir como huéspedes de honor, les va a dar obsequios, les va a dar joyas, les va a dar alimento, les va a dar adornos de penachos y bueno, una serie de obsequios, incluso hasta mujeres, para poder convencer al ejército español. La intención del Tlatoani desde un principio fue siempre ganar la simpatía
y hacer alianza, hacerse amigo de los españoles. Esto va a tener ahí un significado doble porque Hernán Cortés, al ver tantos obsequios, consideraba que ya se estaban dando por derrotados, ¿no? La diferencia, por supuesto, de los ejércitos era importante porque, como usted observa en la imagen, ellos ya tenían esta situación del uso de metal, que fue, digamos, una de las situaciones que, pues, de alguna manera hizo que hubiera temor y miedo por parte de los mexicas. Y bueno, Hernán Cortés intenta encerrar a los mexicas con la ayuda de 25,000 tlaxcaltecas por medio de lo que se conoce como las escaramuzas. Las escaramuzas son una forma de hacer a través del diálogo la conquista. Y entonces imágenes como las que usted está observando intentan hacerle ver cómo en este caso los españoles intentan, pues, rodear, ¿no?, todo lo que era la isla de la Gran Tenochtitlan y comenzar a tener esta situación de sofocar, ¿no?, bloquear, por supuesto, la entrada y salida de personas y de alimentos. Cortés tendrá que dejar al mando a Pedro de Alvarado. Sucede que en el puerto de Veracruz ya hay algunos otros españoles que intentan también iniciar su conquista. Y entonces Hernán Cortés pues tiene que regresar al puerto de Veracruz y deja al mando a una persona que tendrá pues digamos algunas dificultades y va a iniciar la matanza en Templo Mayor. Es un día de ceremonia para los mexicas, los guerreros mexicas acuden a Templo Mayor sin armas y esto va a ser, pues digamos, la excusa perfecta para que Pedro de Alvarado intente pues ya dominar todo el territorio mexica. Se dice que en esta situación de la matanza de Templo Mayor muere el Tlatoani Moctezuma de una pedrada en la cabeza. Y bueno, en junio del año de 1520 se va a vivir ya una situación de la batalla de la Noche Triste. Se trata del triunfo del ejército mexica sobre el español. En este caso será una batalla solamente y será un momento complicado para los españoles. Se va a pedir refuerzos a Europa para que comiencen a llegar más personas a intentar pues ya terminar la conquista de nuestro país. Ahí tiene usted la imagen de sobre todo el árbol de la Noche Triste que hasta el día de hoy sigue pues ahí en pie. Lo que queda del árbol, ¿verdad? Y bueno, con las muertes del Tlatoani Moctezuma, también el sucesor Cuitláhuac que muere de viruela, pues al mando va a quedar el último Tlatoani, que es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es muy joven, es muy impetuoso y toma decisiones un poco, digamos, extrañas y decide atacar. Y lamentablemente no va a alcanzar. Es hecho preso y se gesta la derrota del Imperio Mexica el 13 de agosto de 1521. Importante hacer mención como la viruela va a ser un actor fundamental porque va a mermar muchísimo las fuerzas. No estábamos preparados como país para poder enfrentar esta, digamos, pandemia. Y bueno, al final pues agradecemos muchísimo su atención. Aquí dejo la dirección de donde estuve tomando algunas de las imágenes. Y por supuesto dejamos una pregunta abierta para que nos haga usted el favor de participar. ¿Qué tipo de país seríamos de no haber llegado el reino de Castilla a Mesoamérica? ¿Se imagina usted qué tipo de país seríamos? Sería muy interesante leer sus comentarios, estaremos súper al pendiente y de momento agradecemos muchísimo su atención. Estamos escuchándonos y viendo próximamente.